Cuidado con... Muy buenas tardes, estamos aquí en Barricada TV comenzando con Incluyendo, para estar junto a ustedes, familias y personas con discapacidad, para precisamente intentar entender y saber de qué se trata esto de la discapacidad. Y justamente este programa nace en el mes del autismo, ¿no? Y que de eso vamos a hablar al final del programa, y no por casualidad tenemos los globos azules que tenemos aquí, ¿no? Cuando pensamos este programa, precisamente la gran dificultad era decir, bueno, cómo abarcábamos a todo el colectivo para que nadie quedara afuera, pero creímos que era mejor universalizar a través de un color la discapacidad, y así quedó nuestro emblema, ¿no? Que es estos globos azules, ¿sí? Y precisamente hoy vamos a empezar a hablar de cuál es el concepto de discapacidad, ¿sí? ¿Qué es? ¿Quién es la persona con discapacidad? Y acá hay que separar dos planos diferentes. Uno, el jurídico, que va a ser el reconocimiento de derechos por parte del Estado, que no fue fácil e inclusive tiene algunas paradojas, como vamos a ver después. Y otra visión que es sociológica, es decir, contemplando a lo que rodea a la persona con discapacidad en el entorno social, ¿sí? Entonces, nos encontramos con que, si empezamos a ver históricamente la evolución de las personas con discapacidad, nos vamos a encontrar con Esparta, antigua Grecia, donde los niños defectuosos eran arrojados al precipicio, ¿no? O sea, donde los niños ya con discapacidad apenas nacían porque eran defectuosos, ya no servían. Vamos a llegar a la Edad Media, tiene un reconto muy rápido, donde los sordos son considerados como dementes y son internados en asilos. Lo que menos se pensaban era que sentían, lloraban, reían, ¿no? Lo único que les faltaba era comunicarse con el exterior. Siglo XIX comienza un poco el reconocimiento de los ciegos. De los sordos se va a producir recién las primeras décadas del siglo XX. Y en nuestro país el marco jurídico comenzó en 1945 con el reconocimiento a los ciegos, ¿no?, de sus derechos, y posteriormente con la epidemia de polio también se reconoció los derechos de las personas con discapacidad motriz. Ahora bien, el marco actual podemos decir que está dividido en dos. Por un lado, un sistema jurídico marco que lo va a dar la Ley Nacional 22.431 y la Ley 24.901, que va a establecer el sistema de prestaciones básicos para las personas con discapacidad. Y recién hace un ratito les hablaba de la paradoja. Bueno, la gran paradoja es que la ley marco, la 22.431, fue sancionada durante la dictadura militar, es decir, en 1981. ¿Por qué? Porque precisamente Jorge Rafael Videla, el genocida, tenía un hijo con discapacidad mental, ¿sí?, que estaba internado en
la colonia Montes de Oca. De allí la preocupación por las personas con discapacidad, pero la otra gran cuestión es que mientras sancionaban esta ley marco, asesinaban a personas con discapacidad, como José Liborio Poblete, quien fue uno de los promotores del cupo laboral en la administración pública en 1974. O del mismo matrimonio Vega en Rosario, cuya casa hoy es la Casa de la Memoria en la ciudad de Rosario. ¿Y qué establece esta ley 22431? Va a decir que va a considerar persona con discapacidad a aquella que tiene una alteración temporaria o permanente en sus sentidos o en su movilidad, o con respecto a su ubicación en tiempo y espacio, ¿sí? Y cuando hablamos de alteración, podemos decir que tiene que ser por ahí entendido como limitación, ¿sí? Ahora, ¿en qué está basado este precepto jurídico que está en el artículo 2 de esta ley? Precisamente en uno de los paradigmas, que es algo que vamos a hablar en el próximo bloque, por el cual se considera la discapacidad entendida como algo médico, ¿sí? O sea, un simple diagnóstico médico va a decir, esta persona tiene una discapacidad, ¿sí? Por otro lado, nos vamos a encontrar con un concepto sociológico más actual, que recién lo empezó a recoger la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada hace muy poco tiempo y ratificada hace un poquito tiempo por el Congreso Nacional, donde la definición de persona con discapacidad se va a ampliar, o sea, va a ser tomada con respecto al medio social en el cual se mueve, ¿sí? Sobre cuál sería su dificultad para insertarse en el medio social. Sin embargo, esta visión sociológica viene creciendo a pasos acelerados en realidad desde mediados de los 80 y principios de los 90 y se consolidó recién ahora, hace muy poquito tiempo. ¿Sí? Y es hora de que se empiece a tomar. No obstante, todavía definir la persona con discapacidad sigue teniendo un principio, ¿no?, de diagnóstico médico entendido como la secuela de una enfermedad, ¿sí? Y ahí es donde empieza a combinarse ahora con el sociológico, sobre todo ahora con el nuevo modelo de certificado de discapacidad, ¿sí?, que precisamente va a ser el documento por el cual una persona tiene acceso a los derechos como persona con discapacidad, valga la redundancia. Y no es casualidad estos conceptos, ¿sí?, que vayan existiendo. ¿Por qué? En buena parte del mundo, ¿no?, Latinoamérica incluida, donde una buena proporción de habitantes tiene discapacidad, se viene debatiendo sobre los derechos de las personas con discapacidad, también de acuerdo a los tipos de discapacidad. ¿Por qué? Porque no hay un solo tipo. No hay un solo tipo, hay varios y conviene empezar a distinguirlos, ¿sí? Conviene empezar a distinguirlos para saber cuáles son. En principio, tenemos los tipos básicos, ¿sí? En principio tenemos los tipos sensoriales, los sordos y los no videntes. Tenemos los auditivos, tenemos los visuales, tenemos los mentales. Están todos en la placa, como ustedes ven, para ir explicándolos, ¿no? Entonces, tenemos, dijimos los sensoriales,
que son los auditivos y los no videntes. Y tenemos también los motrices, ¿no? Que son aquellos que tienen la dificultad en los brazos o en las piernas. Es decir, la motricidad no solamente es las piernas, sino que también pueden ser los brazos, ¿sí? Producto de diversas patologías, ¿no? Que van a dejar esta secuela, ¿no? Casos de hemiplejías que dejan paralizado un lado, ¿no? Por ejemplo. Y también están las llamadas lesiones medulares como producto de accidentes de tránsito, accidentes laborales, ¿sí? Y vamos a seguir por la mental. Y la discapacidad mental acá hay que separar de la discapacidad intelectual, para que ustedes vean. La discapacidad mental va a ser precisamente la falta de ubicación en tiempo y espacio. Por ejemplo, la doble personalidad, como la esquizofrenia. Por el otro lado, vamos a tener la discapacidad intelectual, que es precisamente la comprensión, la dificultad para comprender un tema determinado. Y por último, nos vamos a encontrar con la visceral. ¿Y cuál es la visceral? Precisamente una de las que no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque se trata de lesiones en órganos, ¿sí? Son, por ejemplo, las insuficiencias renales, ¿sí? Por ejemplo, también las cardiopatías. Ustedes fíjense que, por ejemplo, si hay algo que los trasplantados de riñón solamente son considerados discapacitados por el tema de la talla de crecimiento o bien por las cardiopatías dilatadas. Pero se olvidan que esa persona, ¿no?, tiene una dificultad básica por sobre todas las cosas por la falta de un riñón. Aunque sea trasplantado, hay una verdad que no se dice, que va a tener que tomar inmunosupresores toda la vida y que va a necesitar la cobertura social. Por más programa nacional que haya, la cobertura, las deficiencias van a seguir existiendo, ¿sí? Y de estos tipos de discapacidad también nos podemos llevar a pensar en cuáles son las causas un poco de la discapacidad, ¿no? Porque si hay una discapacidad muy relacionada con la pobreza, es la mental. Podemos decir tranquilamente que en la Argentina, como en toda Latinoamérica, la primera causa de discapacidad es el hambre. Sí, escuchó bien, es el hambre. El mismo que vemos apenas cruzando la General Paz. O si no, vayamos por Constitución, vayamos por Villa Soldati, Lugano, acá en Capital Federal. O si no, vayamos a Chaco, a Formosa, a Salta, a Entre Ríos mismo, donde la discapacidad es altísima, ¿sí? Y es el hambre una de las principales causas, junto con otra gran causa, que no... Los accidentes de tránsito son la causa mayor de discapacidad motriz en la Argentina. Es así, o sea, precisamente un choque de automotores lleva a lesiones en las piernas, donde queda paralizado. O pueden existir otro tipo de lesiones que incluso afecte la motricidad en los brazos, ¿sí? Otra gran causa de discapacidad va a ser precisamente los accidentes laborales. ¿Por qué los accidentes laborales? Precisamente porque si hay
una falta de control precisamente es de los requerimientos de seguridad que deben cumplir las empresas a sus trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de los que trabajan en los que limpian los vidrios a gran altura, por ejemplo. Podemos seguir por los trabajos que hacen los del subte, porque a veces tienen protectores auditivos y a veces no. Lo cierto es que la hipoacusia es algo muy común en los trabajadores del subte. Y bueno, vamos a ir pensando, tenemos que saber cuántos son, pero eso lo vemos en el próximo bloque. Bueno, seguimos aquí en Incluyendo y les vamos dejando la dirección de mail para que se puedan comunicar con nosotros, incluyendo.tv@gmail.com, o nos pueden encontrar por Facebook buscando por Incluyendo y ahí van a encontrar la fotito de la presentación del programa, donde por allí nos vamos a intentar comunicar con ustedes. Y van a también recibir las novedades del programa, ¿no? En el bloque anterior un poco habíamos hablado de ciertas causas de la discapacidad, los distintos tipos de causas de la discapacidad. Empezamos hablando por el hambre, seguimos por los accidentes de tránsito, continuamos con los accidentes laborales y también hay otras causas menores, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la sordera, en teoría se tiene que detectar tempranamente apenas nacen. Si bien hay una ley que exige su cumplimiento, siempre existe la posibilidad, sobre todo en zonas alejadas de centros urbanos, en zonas rurales, que eso no se produzca, ¿sí? Y también otras causas también mucho menores, por ejemplo, que no se hablan, por ejemplo, las discapacidades con motivo de la represión, ¿sí? Y tenemos un ejemplo que probablemente sea fruto de una nota, por ejemplo, el caso de Carla Lacorte, ¿no? Fíjense, de ser estudiante de veterinaria, bajar de la estación de Quilmes, un policía buscando detener a 2 delincuentes y una bala terminó dejando a la compañera Lacorte en una silla de ruedas, con una discapacidad motriz, ¿no? O sea que una bala policial también te puede llevar a la discapacidad. Y para los jóvenes que les gusta el ruido, sobre todo aquellos que viven con el MP3, el audífono metido en la oreja con el volumen a todo lo que da, o las niñas que se ponen a bailar al lado del bafle, que aldilla y no se le escape el volumen en la consola, porque también se pueden quedar con una hipoacusia o quedar sordos inclusive, ¿sí? O sea que, fíjense por dónde podemos adquirir una discapacidad. O sea que la discapacidad también puede ser congénita, es decir, venir de nacimiento, o adquirirla por alguna de las causas que dijimos anteriormente. Pero también esos hábitos, como les mencionaba, pueden llevarnos a una discapacidad. O sea, en suma, en resumen, nadie está exento de no adquirir algún tipo de discapacidad. Inclusive hay tratamientos médicos que por allí pueden llevar a una discapacidad dependiendo del tipo de enfermedad. Son excepciones estas, pero existen las excepciones. Habíamos comentado al final del bloque anterior que íbamos a saber más o menos cuántos son las personas con discapacidad, ¿sí?
como para tener una idea de la magnitud, ¿no? Hasta la muestra del 2004, la encuesta del, anterior, teníamos 2.123.000 y monedas de personas con discapacidad en todo el país, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasó con el censo 2010. Tenemos 40.117.096 personas, incluyendo las que están en situación de calle, en todo el país, de las cuales 7.873.011 son personas con algún tipo de discapacidad. Y acá el censo no distingue bien entre las que tienen limitación permanente y las que tienen limitación temporal, ¿sí? A nosotros nos da la cuenta del 19,52%, haciendo la relación con la cantidad de habitantes de 40 millones, ¿no? Ahora bien, la cosa cambia cuando hablamos de personas que están en viviendas particulares, ¿no? ¿Por qué? Cambia porque hay una diferencia en la cantidad de millones. Fíjense, poblaciones en viviendas particulares, 39.670.000 y monedas, o sea, ya es un poquito menor a la cifra que habíamos dado antes. Y también baja la cantidad de población con discapacidad, porque acá sí lo distingue el censo 2010. Dice, población con dificultad o limitación permanente, 5.114.000. Prevalencia de la dificultad o limitación permanente del 12,9%. Quiere decir que de el 5 al 6% que teníamos en el 2004, pasamos al 12,9%. O sea, casi se duplicó la cantidad de personas con discapacidad, cómputos a niveles oficiales. O sea, no es que estamos hablando de datos estadísticos que recogimos nosotros, no. Son datos oficiales del INDEC. Con C o con K, como más le guste, pero son datos del INDEC, son datos oficiales, ¿sí? Y nos va a quedar un poquito el tema de qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto lo vamos a tratar en el próximo bloque, donde vamos a ver qué pasa en nuestra ciudad, que no es poca cosa, con Macri incluidos. Hasta el próximo bloque. Muy bien, regresamos al último bloque de Incluyendo, donde vamos a terminar hablando un poquito así acerca de las personas con discapacidad en la ciudad. Simplemente un pequeño comentario, pues lo vamos a seguir tratando, ¿no? La mayoría tienen una prevalencia motriz, ¿sí? O sea, la mayoría tienen personas con discapacidad motriz. Y todavía la asistencia a esas personas en parte nos llega y en parte sí, dependiendo del tipo de cobertura, ¿sí? La Ciudad de Buenos Aires, de todas formas, está en deuda, por ejemplo, con el Banco de Elementos Ortopédicos, que es algo que ya vamos a ir a dar una visita a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Según el censo 2010 tenemos 477.455 personas con discapacidad permanente en la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta mía es, ¿qué esperan para implementar el cupo laboral, no? Porque después vamos a analizar de este conjunto qué proporción es la población económicamente activa. Ahora hablamos en general de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Pues vamos a ver qué pasa con estas cifras. A ver cuáles son los que están en situación que pueden trabajar.
¿O por qué no trabajan? ¿O cuál es la limitación? Que esto lo podemos extender a todo el país inclusive, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la escolarización de los niños y de los jóvenes con discapacidad? ¿Por qué solamente se habla de el niño juega, el niño pinta? Simplemente me surgen preguntas que vamos a ir empezando a responder en siguientes programas, ¿no? Como siempre digo, la discapacidad es tan amplia que no alcanza un solo programa, ¿no? Es más, el tema es inagotable si nos ponemos a pensar en las distintas patologías y enfermedades que dan lugar a una discapacidad. Y hablando de eso, precisamente, la noticia un poco aquí de la semana fue el autismo. El pasado 2 de abril se celebró el Día Internacional sobre la Concientización sobre el Autismo. Y el autismo no es algo fácil para comprender para los padres, ¿no? Darse cuenta les resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque precisamente la principal característica es que el niño se encierra en su mundo. ¿Sí? Sobre eso tenemos que tomar conciencia, ¿no? Siempre digo que en realidad un chico es sano cuando el niño juega, cuando el niño ríe, cuando el niño llora o cuando está haciendo lío, hablando mal y pronto, ¿no? Terrá decía no jodas con la pelota, yo diría jodan un poquito, porque es la mejor señal de que están vivos, de que están en su etapa vital, ¿sí? Lo que debe llamarnos la atención es precisamente cuando ese chico no juega, cuando ese chico no habla o cuando ese chico está demasiado encerrado. Después de nosotros va a venir, ahora a las 5 de la tarde, el programa especial de entrevistas, a las 17 horas, Dale Fuego. Una nota sobre Palestina con Nora Fernández Espino y vamos a conocer un poco más de lo que se trata del tema Palestina, ¿no? Que está tan apagado, o por lo menos se le da una visión completamente diferente a lo que es la realidad. Y con este conflicto también allí hay discapacidad. Hay discapacidad porque las secuelas que produce una guerra o bombardeos son elevadísimos. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos en cuenta, lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, los vamos a dejar hasta el jueves que viene. Les vamos a dejar algo sobre precisamente esta marcha, conmemoración que se hizo el pasado 2 de abril, gracias un poco a la gentileza de TG de Padres, ¿no? Y precisamente vamos a tratar de hablar con ellos para indagar un poco más acerca de lo que es el autismo y la lucha en particular que están llevando, pero ese va a ser un tema para el jueves que viene. Hasta el próximo jueves. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Esconde todo como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo.
Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.